Este video llega gracias a... Aumenta el valor de tu casa con rebajatoscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Vamos a hablar, Mabel, ahora sobre un caso específico, sobre una variante específica de la delincuencia, que es la agresión contra mujeres y su expresión más extrema, que es el feminicidio. Tenemos cifras en aumento en esta materia y el caso llamativo del arquero, nada menos que del Club Alianza Lima, que está detenido en una comisaría de Surco por una denuncia presentada por su mujer, por su esposa, por agresión mental y física. Esto es naturalmente grave en un arquero que representa ante nuestros jóvenes todas las semanas en la televisión una de las actividades más populares de nuestro país, como es el fútbol, y se trata del club con más tradición en nuestro país. Hemos invitado por esa razón al general de la Policía Nacional en situación de retiro, Augusto Sánchez, quien fuera el primer comisionado de la lucha contra la violencia hacia la mujer, y esto desde el año 2018. General Sánchez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos Mávila. días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días a todos. ¿Estamos empeorando, general, desde que usted comenzó con su trabajo en ese campo? Bueno, creo que acá hay una negligencia, hay un descuido de parte de las autoridades que están encargadas de enfrentar este flagelo. Autoridades del gobierno, que el gobierno central sobre todo, ¿no? Porque lejos de fortalecer esta tarea, creo que se ha ido durmiendo en las estrategias, en las decisiones de los más altos cargos, ministros, directores, y que eso trasciende también y baja a los niveles más elementales, como pueden ser los centros de emergencia mujer, las comisarías, y por ende también hasta en los propios ciudadanos. Entonces, ese es algo alarmante. Si nosotros no tomamos al toro por las astas de enfrentar este flagelo como algo que nos afecta en lo más fundamental, que es la familia, la descomposición de la familia va a permitir que todo lo demás también se descomponga. Por eso es el incremento de la delincuencia. Hay quienes dicen que el número de feminicidios que se conoce hoy es mayor porque las mujeres están denunciando más. ¿Usted diría que esto está ocurriendo? Podríamos verlo de esa manera, digamos, alentadora, pero de alguna forma también nos permite saber que estábamos desconociendo anteriormente todo lo que sucedía. La verdad que es peligroso hacer afirmaciones de que estamos ganando confianza en las mujeres. No, yo lo que puedo percibir ahora, la proporción que hay de la cantidad de feminicidios de este año, solamente hasta julio, sí, de 96 feminicidios y claro, de casi 100 feminicidios y 157 tentativas. Antes la proporción, antes de este año, la proporción era de 1 a 3. Quiere decir que por cada feminicidio habían 3 tentativas. Ahora hay por cada feminicidio 2 tentativas. ¿Qué quiere decir? Que lo que era antes tentativas ahora ya se concretaron como feminicidios. ¿Qué está fallando concretamente? Usted ha dicho que acá hay un problema estructural, que hay un descuido, pero ¿dónde diría usted hemos retrocedido? Porque en algún momento nosotros hemos asistido a campañas para empoderar a las mujeres, las demunas, los hogares, en fin, había un soporte o uno por lo menos tenía el tema mucho más presente, pero es cierto lo que usted dice. De pronto el tema desaparece o es desplazado, creemos que ya llegó la solución y lo abandonamos. Y eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida nacional. Pero nos gustaría que usted nos diga luego de la pausa, son las 9:16, exactamente dónde cree que está nuestra mayor debilidad para enfrentar estas tentativas y estos feminicidios, esta violencia en general que se ejerce contra las mujeres en nuestro país. Son las 9:16, hacemos una pausa y regresamos. Con el general en situación de retiro de la Policía Nacional, Augusto Sánchez, quien fue el primer comisionado para la violencia que se ejerce contra mujeres. A propósito, general, ¿quién es el comisionado ahora? No lo conocemos. No lo conocemos y creo que no existe. ¿Cómo es posible que ese puesto no haya sido cubierto? Para mí es algo que me llama mucho la atención, preocupante. Esto lo vine diciendo desde antes que ingresara el señor Castillo como presidente.
Me entrevistaron justamente por ese detalle que era alarmante que no hayan designado a un alto comisionado en la lucha contra la violencia hacia la mujer dentro del sector interior y que sea un policía, porque este cargo les permitía trabajar al más alto nivel ministerial, intersectorial y multidisciplinario para mover justamente a las autoridades a una inmediatez en la violencia, contra la violencia hacia las mujeres. Los índices que nos demuestran hoy, pues, quiere decir que no hay un trabajo articulado. Usted hablaba y nos daba cifras durante la pausa importantes que hay que visibilizar y hay que insistir en eso. Por ejemplo, cuando le planteábamos la pregunta de ¿en qué estamos fallando? Usted decía hogares refugio. Por ejemplo, ¿hay apenas cuántos? No pasan de 20. ¿En todo el país? En todo el país. Entonces, áreas dedicadas a atender mujeres en situación de riesgo por parte de la policía o denuncias de feminicidio. ¿Cómo estamos a ese nivel? Bueno, la Policía Nacional tiene su sección de investigación de delitos contra la familia, pero tenemos un problema también que este personal, si bien no todos han sido capacitados, pero la gran demanda que hay en estas denuncias que bordean al año 250.000 de denuncias de este tipo de delitos, saturan al personal y prácticamente se contaminan, y eso es lo que sucede también en las demás entidades del Estado. Fiscalía, por ejemplo, Fiscalía, también. Poder Judicial, vemos que no nos estamos dando abasto. No, y no solamente no dándonos abasto, sino no hay un mejoramiento en la capacitación que mejore la sensibilidad de las autoridades que tienen que atender este tipo de delitos. Y a ello se suma la falta de tecnología. Si bien en la policía se han hecho grandes esfuerzos, tenemos, por decirle, un 90% de interconexión entre las comisarías a nivel nacional, pero eso no pasa en el Poder Judicial y no pasa en el Ministerio Público y en las demás entidades que tienen que tener este trabajo, como el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación. Por ejemplo, para hacerle referencia, en el año 2019, en que yo era comisionado, articulamos con diferentes sectores, pero en uno que era muy sensible, que era el sector educación, fue casi nulo el trabajo que podíamos hacer de manera articulada. Con decirle que ellos cuentan con una plataforma, si se ve, que debe estar, ¿no?, al servicio de no solamente del sector educación, sino también de las demás entidades que puedan trabajar de manera preventiva para ir, ¿no?, detectando cuáles son esos focos de familia que están en este problema. Claro, General Sánchez, desde su experiencia y con el conocimiento que usted tiene, más allá de lo represivo, porque usted dice, no tenemos hogares refugio, no tenemos policías capacitados, no hay sensibilidad por parte de los fiscales, ¿por qué en el Perú aumenta la violencia contra la mujer a partir de su lectura ya integral? ¿Por qué no se puede prevenir? ¿Y por qué estamos siempre remediando el problema cuando ya se produce? ¿Qué está fallando? ¿Por qué incrementa esta impunidad y de repente la multiplicación de los casos de violencia contra la mujer? Yo lo veo de esta manera. Hemos avanzado 1 o 2 pasos firmes, pero hemos retrocedido 10. Y esto tiene que ver con las autoridades que están a cargo de cada sector, sobre todo los más altos niveles. Estamos hablando de ministros, viceministros, directores que están desplegados en todo el país inclusive. Aquí tenemos que ver que hay una falta de capacitación, una falta de sensibilidad, ¿no?, de práctica de habilidades blandas tan elemental como saber escuchar, tan elemental como ser empáticos con la víctima, para que no se revictimicen. Sin duda, sin duda. La policía tiene una carga enorme. Como le dije, 250.000
de denuncias por año. por este tipo de delitos. Y a eso le agregamos la ejecución de las medidas de protección que están a cargo de la policía, que es responsabilidad. Si sumamos nosotros, en estos últimos 5 años, hemos ido igualando la cantidad de denuncias con la cantidad de medidas de protección. General Y eso Sánchez, es alarmante. Muy alarmante. Muchas gracias por estar acá, aunque nos ha dado malas noticias, entre otras, que no hay un comisionado para el tema de la violencia contra mujeres en la Policía Nacional. Yo le ruego que cuando se nombre uno nos lo haga saber, porque el tema ha pasado invisibilizado, pese a que es de urgencia mayor, como las cifras que usted nos ha dado, prueban. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenos días, General Buenos Sánchez. Sí, me permitiría dar un alcance, qué medidas podemos nosotros mejorar, sobre todo en estos casos alarmantes de que van a terminar como posibles feminicidios, es ordenar un registro domiciliario al victimario. Otra medida que podríamos nosotros adoptar, ¿no?, es que visibilicemos a ese victimario con alguna medida restrictiva de ir a controlarse de repente al juzgado, de repente a la comisaría, para que, sobre todo en la comisaría donde viva la víctima, para reconocerlo. De acuerdo, tomamos nota de esas dos propuestas que hace usted. En todo caso, es una pena saber que la cosa no mejora con los jóvenes, que tienen cifras tan horrorosas como aquellos miembros de mi generación, que fuimos educados en una cultura machista y permisiva de la violencia contra la mujer, cosa que felizmente ya no hay. General Sánchez, muy buenos días. Gracias, Vamos buenos a días. ir a tomar contacto con nuestro compañero Carlos Villarreal.